A estas alturas de mi vida, había tenido una cuota de experiencias cercanas a la muerte más que razonable. Desde luego, no es algo a lo que uno pueda llegar a acostumbrarse. Sin embargo, en lo que a mí se refería, parecía extrañamente inevitable otro nuevo enfrentamiento con la muerte. Daba la impresión de que yo estaba marcada por la fatalidad. Había escapado una y otra vez, cierto, pero continuaba regresando a buscarme. Y qué distinta era esa vez con respecto de las otras. Puedes huir de alguien a quien temas. Puedes intentar luchar contra alguien a quien odies. Todas mis reacciones se orientaban hacia esa clase de asesinos, tanto monstruos como enemigos. Cuando amas a tu posible asesino, te quedas sin opciones. ¿Acaso es posible huir o luchar, aunque esto lo lastime gravemente? Si la vida es todo cuanto puedes darle al ser que más adoras, ¿por qué no entregársela? ¿Y si esa persona es a quien amas de verdad? Ahora, el capítulo nuevo de Amanecer, de Stephenie Meyer, publicado por Editorial Alfaguara. Que lo disfrutes. A estas alturas de mi vida había tenido una cuota de experiencias cercanas a la muerte más que razonable, y desde luego no es algo a lo que uno pueda llegar a acostumbrarse. Sin embargo, en lo que a mí se refería, parecía extrañamente inevitable otro nuevo enfrentamiento con la muerte. Daba la impresión de que yo estaba marcada por la fatalidad. Había escapado una y otra vez, cierto, pero continuaba regresando a buscarme. Y qué distinta era esta vez con respecto a las otras. Puedes huir de alguien a quien temas. Puedes intentar luchar contra alguien a quien odies. Todas mis reacciones se orientaban hacia esa clase de asesinos, tanto monstruos como enemigos. Cuando amas a tu posible asesino, te quedas sin opciones. ¿Acaso es posible huir o luchar aunque eso lo lastime gravemente? Si la vida es todo cuanto puedes darle al ser que más adoras, ¿por qué no entregársela? Y si esa persona es a quien amas de verdad, nadie te está mirando. Me aseguré a mí misma. Nadie está mirando. Nadie. Mientras esperaba a que uno de los 3 semáforos de la ciudad se pusiera en verde, miré hacia la izquierda, y allí estaba el auto de la señora Weber, quien había volteado a verme. Sus ojos me perforaban, así que me encogí preguntándome por qué no bajaba la vista. Entonces, recordé que estos cristales son polarizados y que probablemente no tenía idea de la identidad del conductor. Intenté extraer algo de consuelo del hecho de que ella realmente no me estaba mirando a mí, sino al coche. Mi coche, suspiré. Dirigí la mirada hacia la izquierda y gemí. 2 peatones se habían quedado pasmados en la acera, perdiendo la oportunidad de cruzar por quedarse a mirar. Detrás de ellos, el señor Marshall se quedó embobado. Pisé a fondo el acelerador en cuanto la luz se puso en verde, pero lo hice con la fuerza habitual para poner en marcha mi vieja camioneta. El motor rugió, y el vehículo dio un salto hacia adelante tan rápido que mi cuerpo se quedó aplastado contra el asiento de cuero negro, y el estómago se me apretujó contra la columna vertebral. Di un grito ahogado, mientras tanteaba con el pie buscando el freno. Sin perder la calma, me limité a rozar el pedal, pero de todas formas el coche se quedó clavado en el suelo, totalmente inmóvil. No pude evitar echar una ojeada alrededor para ver la reacción de la gente. Si habían tenido alguna duda acerca de quién conducía ese auto, ya se había disipado. Apenas me las arreglé para llegar hasta mi objetivo, la gasolinería. Si no tuviera la cabeza en otra cosa, no se me habría ocurrido aparecerme por la ciudad para nada. Me había pasado todos estos días sin un montón de cosas, como comida chatarra y cordones para los zapatos, con el fin de no mostrarme en público. A la hora de llenar el tanque,
Me moví tan deprisa como si estuviera en una carrera de coches. Eso sí, no podía hacer nada para que los números de la bomba avanzaran con mayor rapidez. Marcaban con lentitud, como para fastidiarme. No había mucha luz al aire libre porque era uno de esos días típicos en Forks, Washington, pero me sentía como si tuviera un reflector enfocado en mí, centrado sobre todo en el anillo de mi mano izquierda. En momentos como este, cuando sentía miradas de extraños, me parecía que el anillo latía como si fuera un anuncio de neón que decía: mírame, mírame. Era estúpido estar tan pendiente de uno mismo, y yo lo sabía. Aparte de mi madre y mi padre, realmente importaba lo que la gente dijera sobre mi compromiso, o sobre mi coche nuevo, o respecto a que me hubieran aceptado tan misteriosamente en una universidad tan cara, o incluso sobre la brillante tarjeta de crédito que sentía arder al rojo vivo en el bolsillo trasero de mis pantalones de mezclilla. Precisamente, a nadie le importa lo que piensen. ¿Perdón? ¿Cómo dijo, señorita? Me interrumpió la voz de un hombre. Me volví, y entonces deseé no haberlo hecho. Dos hombres permanecían de pie al lado de una lujosa camioneta que llevaba 2 kayaks sobre el techo. Ninguno de los dos me miraba. Tenían los ojos clavados en el vehículo. La verdad es que no entiendo. Soy más bien de esa clase de personas que se enorgullecen de ser capaces de distinguir entre los símbolos de Toyota, Ford y Chevrolet. Este coche es de un reluciente color negro, estilizado y realmente bonito, pero para mí no era más que un coche. Perdone si la molesto, pero ¿podría decirme qué clase de coche es el que conduce?, me dijo el hombre alto. Bueno, es un Mercedes, ¿no? Sí, eso ya lo sé, pero me preguntaba si no estaría usted conduciendo un Mercedes Guardián. Se supone que todavía no están disponibles en Europa, solo aquí. El tipo pronunció el nombre del auto con respeto, casi con reverencia. Tuve la sensación de que este sujeto se llevaría bien con Edward Cullen, mi novio, ya que no tenía sentido eludir la palabra teniendo en cuenta los escasos días que faltaban para nuestra boda. Entretanto, el desconocido recorría lentamente con la vista los contornos de mi coche, unas líneas que a mí, la verdad, no me parecían tan diferentes de los otros Mercedes tipo sedán, aunque claro, en realidad yo no tenía mucha idea, porque mi mente estaba bastante ocupada con palabras como novio, boda, marido y otras por el estilo. Es que simplemente no me las podía meter en la cabeza. Por un lado, me habían criado para que se me pusieran los pelos de punta ante la mención de vestidos blancos y ramos de flores, pero sobre todo me costaba mucho trabajo conciliar un concepto soso, formal y respetable como marido con mi idea de Edward. Era como comparar un arcángel con un contador. No podía visualizarlo en ningún papel tan normal y cotidiano. Como siempre, cada vez que empezaba a pensar en Edward, me veía atrapada en una vertiginosa espiral de fantasías. El tipo tuvo que aclararse la garganta para recuperar mi atención, pues aún esperaba una respuesta en lo referente a la marca y el modelo del coche. No sé, le contesté con toda honradez. ¿Le molesta si me tomo una foto con su coche? ¿De verdad? ¿De veras quiere tomarse una foto con el coche? Por supuesto, nadie me va a creer a menos que me lleve a una prueba. Bueno, pues está bien. Retiré rápidamente la manguera de la gasolina y me deslicé en el asiento delantero para esconderme mientras aquel fan sacaba de la mochila una enorme cámara fotográfica de aspecto profesional. Él y su amigo se turnaron para posar frente al coche y después tomaron fotos de la parte trasera. Extraño mi coche. Fue muy, pero muy inoportuno que mi vieja carcacha exhalara su último aliento unas cuantas semanas después de que Edward y yo acordáramos nuestro extraño y disparejo compromiso, uno de cuyos detalles consistía en que podría reemplazar mi coche cuando dejara de funcionar definitivamente. Edward juraba que simplemente había pasado lo que tenía que pasar, que mi coche había vivido una vida larga y plena, y que después había muerto por causas naturales. Al menos eso era lo que él decía. Y claro, yo no tenía forma de verificar esa historia ni de resucitar mi coche de entre los muertos solo con mis fuerzas, porque mi mecánico favorito... Detuve en seco el pensamiento, impidiendo que llegara a su conclusión natural. En vez de eso, me puse a escuchar las voces de los hombres en el exterior amortiguadas por las paredes del auto. Pues en el video de internet se arrojaron sobre él con un lanzallamas y la pintura ni siquiera se chamuscó, ¿eh? Claro que no.
Puedes pasarle un tanque por encima a esta preciosidad. Este coche no está en el mercado porque lo diseñaron principalmente para diplomáticos de Medio Oriente, traficantes de armas y narcos, esas cosas. Oye, ¿y tú crees que esta es importante? Quizá, porque tú dirás que para qué quiere alguien de por aquí cristales a prueba de misiles y 2000 kilos de carrocería blindada. Como que es para sitios más peligrosos, ¿no? Carrocería blindada, 2000 kilos de carrocería blindada. ¿Y cristales a prueba de misiles? Genial. ¿Qué tenían de malo los viejos cristales antibalas comunes? Bueno, al menos eso tenía sentido. Si es que tienes un sentido del humor bastante macabro. Y no es que yo esperara que Edward no se aprovechara de nuestro trato para dar más, mucho más de lo que iba a recibir. Yo estuve de acuerdo en dejarlo reemplazar mi coche cuando fuera necesario. Aunque desde luego no esperaba que ese momento llegara tan pronto. Cuando me vi obligada a admitir que mi camioneta se había convertido en chatarra, me di cuenta de que la idea que tenía del cambio me iba a avergonzar, convirtiéndome en el foco de miradas y susurros. Había tenido razón en eso, pero ni en mis más oscuras premoniciones hubiera adivinado que iba a conseguirme 2 coches. Me puse como una fiera cuando me explicó lo del coche de antes y el de después. Este no era más que el coche de antes. Me dijo que solo era un préstamo y me prometió que lo devolvería después de la boda, lo cual no tenía en absoluto sentido para mí. Al menos hasta ahora. Aparentemente necesitaba un coche con la resistencia de un tanque para mantenerme a salvo debido a mi fragilidad, pues era humana y propensa a los accidentes y además frecuentemente era víctima de mi propia y peligrosa mala suerte. Estaba segura de que tanto él como sus hermanos habían disfrutado en grande de la broma a mis espaldas. O quizá, solo quizá, no es broma tonta. Quizá simplemente es que realmente está muy preocupado por ti. No sería precisamente la primera vez que se ha pasado de la raya sobreprotegiéndote. Aún no había visto el coche de después. Permanecía oculto bajo una lona en la esquina más alejada del garage de los Cullen. Sabía que la mayoría de la gente ya le habría echado una buena ojeada, pero la verdad es que yo no quería saber nada. Lo más probable es que no tuviera carrocería blindada, ya que después de la luna de miel no la iba a necesitar. Una de las ventajas de mi transformación en vampiro, que me hacía más ilusión, era precisamente la casi absoluta indestructibilidad. La parte más interesante de convertirse en un Cullen no eran los coches caros ni las impresionantes tarjetas de crédito. ¡Hey! ¡Ya acabamos! Muchas gracias por dejarnos tomar una foto. Me llamó la atención el hombre alto. De nada, respondí, y después me puse tensa cuando encendí el motor y pisé el pedal con la mayor suavidad posible.